Imagina esto. Una mujer comienza a bailar sin razón aparente. No hay música, no hay alegría, solo terror. Sus pies sangran. Suplica que alguien la detenga, pero su cuerpo no obedece. En cuestión de días, cientos más se unen. Hombres, mujeres, incluso niños, todos bailan sin parar, hasta desmayarse o morir. Ocurrió en 1518, en plena Europa, y nadie, ni entonces ni hoy, ha podido explicar por qué. ¿Una enfermedad? ¿Un hechizo colectivo? ¿Algo peor? Esta es la historia real de la plaga del baile. Y lo más inquietante es que tal vez no ha desaparecido del todo. El 14 de julio de 1518, Frau Trofea salió de su casa en Estrasburgo con lo que parecía una intención común. Pero lo que ocurrió a continuación desafiaría toda lógica, asustaría a su comunidad y pasaría a la historia como uno de los episodios más desconcertantes de la Edad Media. Sin razón aparente comenzó a moverse, pero decir que estaba bailando sería traicionar la realidad. Aquello no tenía gracia, ni ritmo, ni placer. Era violento, irregular, brutal. Su cuerpo se sacudía como si estuviese siendo poseído por una fuerza ajena. No respondía a su voluntad. Era como si algo, dentro o fuera de ella, la hubiera tomado por completo. Sus brazos se agitaban de forma errática, sus piernas golpeaban el empedrado con una fuerza tan descomunal que los adoquines comenzaron a astillarse bajo sus pies. Las suelas se desgastaban a una velocidad alarmante. A las pocas horas, sus zapatos ya no existían. Bailaba descalza. Sus plantas sangraban. Los vecinos, al principio, pensaron que era una especie de excentricidad. Pero rápidamente se dieron cuenta de que aquello era algo mucho más oscuro. Frau Trofea no sonreía, no disfrutaba, estaba sufriendo. Su rostro era una mezcla de horror, dolor y exhaustión. Lloraba mientras su cuerpo seguía moviéndose sin cesar. Intentaron acercarse, le ofrecieron agua, le rogaron que se detuviera. Ella intentaba beber, pero derramaba el líquido sobre su vestido empapado de sudor. Su cuerpo se negaba a obedecerle. El calor del verano no dio tregua. El sol se elevó implacable sobre la ciudad, convirtiendo las calles en hornos. Y aún así, Frau Trofea seguía en movimiento. Sus manos temblaban. Su respiración era entrecortada, casi bestial. El sudor le caía en gotas gruesas por la frente, los brazos, la espalda, pero no se detenía. Ni siquiera cuando cayó la noche. Se encendieron antorchas. La gente se reunía alrededor. Nadie entendía lo que ocurría. Algunos decían que estaba poseída por un demonio. Otros creían que había sido víctima de un maleficio. Hubo quienes hablaron del cornezuelo del centeno, un hongo que podía contaminar el pan y provocar alucinaciones parecidas a las de LSD. Pero aunque todas las explicaciones parecían plausibles, ninguna respondía a la pregunta más aterradora. ¿Por qué no podía detenerse? Pasó toda la noche bailando. La ciudad comenzó a inquietarse. Se formaron pequeños grupos de oración, otros, por temor, decidieron mantenerse lejos. Pero la curiosidad era más fuerte. Nadie podía apartar la mirada de esa mujer convertida en espectro viviente. Y entonces, el segundo día, algo aún más inquietante ocurrió. Un hombre, vecino de Frau Trofea, llamado Klaus, comenzó a moverse. Al principio fue sutil, un ligero temblor en las piernas, un vaivén, luego una especie de paso involuntario, una sacudida más fuerte, y antes de que nadie pudiera intervenir, Klaus ya estaba bailando. A diferencia de ella, sus movimientos eran más elegantes. Casi parecía estar bailando con un compañero invisible, un vals silencioso, contenido. Pero el pánico en su rostro era idéntico. No quería hacerlo, pero no podía parar. El efecto dominó fue inmediato. Para el tercer día, 6 personas más se unieron. Al finalizar la primera semana ya eran más de 30, y cada uno lo hacía de manera distinta. Algunos imitaban los espasmos violentos de Frau Trofea, otros se balanceaban como si escucharan música solo en su cabeza. Algunos levantaban los brazos como soldados, marchando y saludando a generales invisibles. Otros palmoteaban y reían como en una feria de pueblo.
pero ninguno podía parar, y todos, sin excepción, mostraban el mismo terror. Sabían que algo estaba mal y eran prisioneros de sus propios cuerpos. Lo más inquietante era cómo se propagaba la plaga. No era por contacto físico, no era por alimentos contaminados, era por los ojos. Las personas que observaban demasiado tiempo a los afectados eran las siguientes en caer. Algunos familiares que cuidaban a los primeros bailarines terminaron contagiados. Era como si ver la danza activara una respuesta invisible, un código mental que rompía las defensas racionales y activaba el cuerpo sin permiso. Un médico visitante escribió en su diario lo que se convertiría en una frase inmortal: «Conozco plagas que destruyen carne y hueso, pero esta corrompe el alma. Pasa de los ojos a la mente y de la mente al cuerpo». No había heridas externas, no había fiebre, ni tos, ni sarpullido, pero lo que veían era aún más aterrador: ciudadanos comunes perdiendo por completo el control de sí mismos. Se convirtieron en cuerpos vacíos, agitados por un impulso que nadie comprendía, y el infierno apenas había comenzado. El miedo se extendía tan rápido como los cuerpos, pero no era solo un miedo lo que cruzaba las calles de Estrasburgo, era algo más profundo, más invisible y por tanto más peligroso, porque la plaga del baile no se transmitía por sangre ni por saliva. No hacía falta tocar al afectado, ni respirar su mismo aire. Bastaba con mirar. Los testigos más cercanos, los que pasaban horas observando con asombro, preocupación o simple morbo, eran los siguientes en caer. Empezaban con movimientos leves, un temblor, una sacudida, y en cuestión de horas su voluntad se quebraba. Comenzaban a bailar, uno tras otro, día tras día. Las familias que cuidaban a los primeros enfermos se convirtieron en víctimas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ninguno estaba a salvo. Y cuanto más se extendía, más imposible parecía contenerlo, porque la ciudad era un hervidero. Nadie podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Todos lo veían, y ese acto de mirar parecía ser la puerta de entrada. Era como si la mente enfrentada a un espectáculo tan incomprensible colapsara. Como si el cerebro saturado de estrés, desesperación y sugestión colectiva tomara el camino más irracional: imitar lo que ve. Y ese era el verdadero veneno de la plaga. Las personas no solo bailaban, se transformaban, perdían el control absoluto de su cuerpo. Quienes los rodeaban veían claramente el pánico en sus rostros, los ojos bien abiertos, los labios temblando, las manos a medio cerrar, pero sus pies seguían, sus caderas giraban, sus músculos se contraían en un trance infernal. Los movimientos no eran naturales, no eran danzas con sentido ni patrones que se pudieran seguir. Algunos parecían marionetas, otros como si una música secreta los guiara. Había quienes giraban sin cesar sobre sí mismos, otros se desplazaban con los brazos en alto, como rezando o suplicando. Algunos sonreían, pero esa sonrisa era hueca, y sus ojos siempre hablaban de miedo. En apenas una semana, las plazas estaban llenas de cuerpos en movimiento. La ciudad, antes vibrante y ordenada, ahora era un escenario caótico, donde cada rincón podía albergar a un nuevo bailarín. Los comerciantes dejaron de abrir sus puestos, los mercados quedaron vacíos, los sacerdotes comenzaron a organizar cadenas de oración. Algunos incluso intentaron exorcismos improvisados en plena calle, pero nada funcionaba. La ciudad estaba atrapada en una coreografía macabra sin compás ni fin. El doctor Johannes Weyer, un joven médico que visitaba Estrasburgo por asuntos familiares, comenzó a documentar lo que veía. Escribió con asombro y desesperación en su diario: «He visto enfermedades que desgarran la carne, que pudren los órganos. Pero esta no afecta al cuerpo, afecta al alma. Se transmite desde los ojos hacia la mente y luego domina cada extremidad. Convierte a personas racionales en esclavos de un movimiento que no comprenden ni pueden resistir». Él fue el primero en sugerir que lo que enfrentaban no era una enfermedad física, sino algo más profundo. Una epidemia del pensamiento, una infección mental. Y entonces surgió el rumor que lo cambiaría todo.
Algunos de los nuevos afectados nunca habían visto a Frau Trofea ni a los primeros bailarines. Solo habían escuchado los relatos. Solo habían oído los gritos. Solo se habían imaginado la escena. Y aún así, comenzaron a moverse. Eso fue lo que desató el verdadero pánico. Porque si mirar podía infectarte, y escuchar también, entonces nadie estaba a salvo, ni siquiera dentro de casa. La ciudad se sumió en una paranoia muda. La gente evitaba las ventanas. Dejaron de hablar del tema. Apagar cualquier conversación era visto como protección. Los niños fueron encerrados. Los ancianos fueron aislados. Pero ya era demasiado tarde. La idea, el pensamiento de la danza, ya se había sembrado en las mentes. Y al parecer, eso bastaba. Algunos historiadores modernos han señalado este evento como uno de los primeros casos documentados de contagio social extremo, un fenómeno donde las emociones, ideas o comportamientos se esparcen como si fueran enfermedades, desatando consecuencias físicas reales. Pero en ese momento, en pleno 1518, nadie tenía palabras para explicarlo. Solo sabían que algo invisible y aterrador se estaba devorando su ciudad, y lo hacía en silencio, hasta que el cuerpo empezaba a bailar. Para muchos ciudadanos de Estrasburgo, el horror no era solo en la danza, era la anticipación, era el miedo constante a ser el próximo, el insomnio por las noches, el temblor en las piernas cada vez que pensaban en ello, esa sensación de que su cuerpo podría traicionarlos en cualquier momento. La ciudad no dormía, los pies no paraban, y las mentes comenzaban a quebrarse. La ciudad estaba colapsando. Las autoridades de Estrasburgo, enfrentadas a un fenómeno que ni la medicina ni la religión podían explicar, comenzaron a entrar en pánico. La población exigía respuestas. Los líderes religiosos organizaban misas, procesiones y rezos públicos. Los médicos analizaban los síntomas y comparaban teorías. Nadie llegaba a una conclusión clara. Pero una cosa era cierta. Cada día más personas bailaban y cada día había más muertes. El ayuntamiento convocó una reunión de emergencia con médicos, teólogos, curanderos y figuras importantes. Después de largas discusiones, llegaron a una conclusión que, desde la perspectiva moderna, parece absurda, pero que en aquel entonces parecía lógica. Los bailarines no estaban mal por bailar, sino por no saber bailar bien. La solución: hacer que bailaran más, pero correctamente. Según la medicina galénica que dominaba el pensamiento de la época, el cuerpo humano funcionaba a través de humores. Cuando estos estaban desequilibrados, se producía enfermedad. En este caso, los afectados eran diagnosticados con sangre caliente, un exceso de energía interna que debía ser liberada, y, en teoría, la mejor forma de liberar ese calor era continuar bailando hasta que se les agotara. Así fue como Estrasburgo cometió el que hoy se considera uno de los errores de salud pública más insólitos y trágicos de la historia. Mandaron construir un escenario de madera en la plaza principal, no un pequeño rincón, un escenario gigante diseñado para acoger a decenas de personas. Contrataron músicos profesionales, tamborileros, flautistas, violinistas. Trajeron también a bailarines expertos de otras ciudades, convencidos de que enseñar pasos correctos podría devolver la armonía al cuerpo de los afectados. La escena era surrealista, un espacio dedicado al tratamiento de una plaga a través de música en vivo. El objetivo era claro: facilitar el buen baile para que el cuerpo liberara los humores desequilibrados y así, según creían, recuperar el control. Se esperaba que, después de algunas horas o días de danza guiada, los pacientes colapsaran de agotamiento, expulsaran los excesos y se curaran. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Desde el momento en que la música empezó a sonar, algo cambió. Hasta entonces, los bailarines se movían según un ritmo interno, desorganizado, como si solo ellos escucharan una melodía privada. Pero ahora, con una fuente externa de ritmo, su comportamiento se volvió más intenso, más violento, más desesperado.
La música no calmaba, aceleraba. El ritmo claro del tambor los obligaba a seguir. Los violines parecían empujarlos a girar más rápido. El sonido público y constante amplificaba la compulsión. Y lo peor de todo, los músicos contratados, al convivir tan de cerca con los afectados, comenzaron también a contagiarse. Uno por uno, varios de los profesionales que habían llegado sanos a ayudar cayeron en el mismo trance. Empezaron tocando y terminaron bailando. No por voluntad, sino por una necesidad inexplicable. Era como si la música que interpretaban regresara por sus oídos y se apoderara de sus cuerpos. El escenario, construido como una solución, se convirtió en un epicentro de pesadilla. Lo que debía contener el problema, lo multiplicó. La plaza entera se transformó en un círculo infernal. Cientos de personas bailando sin control, bajo un calor sofocante, rodeadas de testigos que temían contagiarse con solo mirar. Las familias lloraban desde los bordes. Algunos se cubrían los ojos, otros huían del lugar, pero muchos se quedaban y eran los siguientes en caer. Incluso los músicos tenían miedo de detenerse. Se decía que cuando la música se apagaba, los bailarines se volvían más agresivos, como si la falta de sonido hiciera su compulsión aún más insoportable. Así que seguían tocando, día y noche, sin parar. Durante semanas, la ciudad vivió con ese sonido de fondo. Golpes de pies sobre madera, gritos ahogados, melodías frenéticas que se repetían una y otra vez como una tortura medieval. La escena era tan grotesca que algunos cronistas compararon la plaza con una pintura del infierno. Hombres y mujeres bailando hasta sangrar, sus cuerpos llenos de espasmos, rodeados por una audiencia que no sabía si mirar, rezar, ayudar o huir. El resultado fue devastador. Los cuerpos comenzaron a caer. Los primeros colapsos se dieron al final de la primera semana con música. Algunos murieron por ataques cardíacos, otros por derrames cerebrales. Hubo quienes se desmayaban y al recobrar el conocimiento seguían bailando. Otros vomitaban sangre. Unos tantos simplemente se desmoronaban, sus músculos agotados, sus huesos dislocados, sus pies hechos trizas. Y aún así, las piernas se movían, como si el cuerpo ya no les perteneciera. Uno de los médicos escribió: «Vi a un hombre morir con los ojos abiertos, el pecho detenido, pero sus piernas seguían temblando, como si la danza sobreviviera a la muerte». Las muertes diarias se contaban por docenas. Y no solo eran los bailarines, también morían familiares agotados, cuidadores colapsados por la tensión, niños abandonados que no comprendían por qué su madre seguía moviéndose sin detenerse. La ciudad entró en estado de emergencia. La economía se paralizó, los mercados cerraron, la comida escaseaba, nadie quería estar en las calles. Las iglesias comenzaron a llenarse no de esperanza, sino de súplica. Muchos pensaban que era el castigo divino por algún pecado colectivo. Otros creían que se había abierto un portal al infierno. Y algunos comenzaban a considerar que no era una enfermedad ni un demonio, sino una maldición de la mente. La decisión de imponer música y escenarios había convertido una tragedia en una catástrofe. Los registros hablan de más de 400 afectados. De ellos, decenas murieron. Y los que sobrevivieron quedaron física y mentalmente destruidos. La ciudad, incapaz de frenar la expansión, empezó a contemplar una única opción: detener la música, desmontar el escenario y buscar otra solución. Una solución que no implicara bailar. La plaza de Estrasburgo se había transformado en un infierno a plena luz del día. Lo que alguna vez fue un lugar de comercio, conversación y celebración, ahora era un escenario de horror. El enorme tablado de madera, construido con buenas intenciones, se había convertido en un símbolo del fracaso. Sobre él, decenas de personas se agitaban como cuerpos poseídos. Algunos se retorcían con espasmos salvajes. Otros giraban con precisión casi militar. Algunos parecían en trance, mientras que otros lloraban y gritaban en plena danza. Cada paso que daban era un grito silencioso de auxilio. Y el sonido era inhumano. Tacones golpeando madera, cuerpos colapsando, instrumentos desafinados repitiendo la misma melodía una y otra vez,
gritos, llantos, jadeos. Era una cacofonía tan densa que podía escucharse desde cualquier punto de la ciudad, día y noche, sin descanso, como si el aire mismo vibrara con el sufrimiento de los danzantes. Los músicos no podían detenerse. Temían que si lo hacían, los bailarines se tornaran aún más violentos. Y no era solo un rumor. Algunos que habían intentado frenar la música vieron cómo los cuerpos caían en estados de convulsión aún más intensos. Como si la música fuera una droga que aliviaba, pero también alimentaba el delirio. Muchos músicos terminaron por unirse al fenómeno. Al principio solo tocaban, luego comenzaron a mover los pies, luego el cuerpo entero, y al final dejaron de tocar sus instrumentos y siguieron bailando. El público, paralizado por el miedo, no sabía cómo reaccionar. Algunos seguían acercándose, hipnotizados por la escena. Otros huían. Muchos cubrían sus ojos, pero el hecho era innegable. Mientras más gente miraba, más gente caía. La plaza se convirtió en una zona de exclusión. Nadie quería vivir cerca. Los negocios cerraron. Las autoridades cercaron la zona, pero era inútil. El sonido traspasaba muros. El pánico se filtraba en cada hogar. Y lo más oscuro apenas comenzaba. Los muertos aumentaban cada día. Uno de los primeros en caer fue la propia Frau Trofea. Tras más de 6 días bailando sin parar, su cuerpo colapsó. Cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. Sus ojos abiertos, sin brillo, pero su cuerpo no se detuvo de inmediato. Testigos afirmaron que sus piernas seguían moviéndose aún después de su último aliento. Los médicos registraron su causa de muerte como agotamiento cardíaco, pero los testigos describieron algo más profundo, la sensación de que la danza había continuado más allá de la vida, que el impulso que la movía era más fuerte que su corazón. Y ella fue solo la primera. Las muertes posteriores fueron aún más grotescas. Algunos afectados murieron de infartos, otros de derrames cerebrales, muchos simplemente se desplomaban por agotamiento total. Pero lo más escalofriante eran aquellos que morían en pie, bailando hasta que sus músculos se desgarraban, sus huesos se dislocaban, sus órganos colapsaban. Hubo quienes perdieron el conocimiento varias veces, pero al despertar seguían danzando. Otros morían lentamente. No podían dormir porque el impulso seguía activo incluso en la cama. No podían comer porque sus cuerpos no se detenían lo suficiente para tragar sin ahogarse. Ni siquiera podían beber agua correctamente sin derramarla. En cuestión de días se deshidrataban, se debilitaban y finalmente caían. Un médico, Paracelso, escribió con crudeza en su bitácora: «Vi pies desgastados hasta el hueso, músculos que se devoraban a sí mismos, articulaciones dislocadas. Algunos desarrollaban fiebre de danza, una temperatura tan alta por el esfuerzo continuo que caían en delirios y alucinaciones. Parecían ver cosas y bailaban aún más fuerte». Los bailarines no eran los únicos afectados. Las familias sufrían colapsos emocionales, padres que veían a sus hijos caer, esposos que cargaban a sus esposas mientras ellas seguían moviéndose, madres que suplicaban a Dios por un milagro, mientras sus hijas gritaban sin parar en medio del escenario. Y la ciudad entera entró en una parálisis espiritual. Estrasburgo ya no era una ciudad, era un teatro maldito. Los días eran una secuencia de cuerpos girando bajo el sol. Las noches, un concierto de lamentos que se colaban por cada rendija de cada casa. El número de afectados superó los 400. El número de muertos, aunque no exacto, se contaba por decenas. Y los vivos ya no sabían si estaban a salvo o si eran simplemente futuros bailarines esperando su turno. Los sacerdotes realizaban misas públicas. Algunos intentaron procesiones. Se trajeron reliquias sagradas, se cantaron salmos, pero nada detenía la danza. Y entonces, el tablado colapsó. Una mañana, parte del escenario se vino abajo. Demasiado peso, demasiado movimiento. Los bailarines cayeron. Algunos se fracturaron, otros se hirieron. Pero aún así, los que podían, se levantaron y siguieron bailando. Ahí, sobre los escombros. Esa imagen fue la gota que derramó el vaso para las autoridades. Lo que se pensó como cura había agravado todo.
El escenario no era una solución, la música era un veneno y la ciudad estaba al borde de la destrucción total. Se ordenó desmontar el tablado, silenciar los instrumentos, prohibir la música en las calles. Incluso se impusieron sanciones a músicos callejeros, temiendo que cualquier melodía fuera suficiente para reactivar la pesadilla. Pero el daño ya estaba hecho. Estrasburgo había presenciado una de las escenas más insólitas, terroríficas y trágicas de su historia. Y la ciudad sabía, en lo más profundo, que lo peor aún no había terminado. Porque aunque la música se detuviera, aunque se desmontaran los escenarios, la danza seguía en la mente de todos. Tras semanas de caos, muerte y desesperación, la ciudad de Estrasburgo se encontró en ruinas físicas, mentales y espirituales. El fenómeno era tan abrumador que dejó una pregunta flotando en el aire, aún sin respuesta. ¿Qué demonios había sucedido realmente? La necesidad de explicación era urgente y las teorías comenzaron a brotar de todos los rincones. En el siglo XVI, la línea entre ciencia, religión y superstición era tenua. Los médicos intentaban entender el cuerpo, pero aún estaban dominados por las creencias galénicas y la influencia astrológica. Los religiosos interpretaban la mayoría de los males como castigos divinos, y la gente común vivía entre miedos antiguos y realidades incontrolables. Para muchos clérigos, la explicación era clara: posesión demoníaca. Afirmaban que los cuerpos que bailaban estaban tomados por fuerzas del mal, espíritus que se burlaban de Dios utilizando el movimiento humano como herramienta de tortura. El hecho de que algunos danzantes parecieran inmunes a la oración o incluso reaccionaran peor ante imágenes sagradas reforzaba esta idea. El sacerdote Heinrich Kramer, autor del infame Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, viajó a Estrasburgo para investigar el fenómeno. Su conclusión era obra de un aquelarre de brujas que había lanzado un hechizo colectivo sobre la ciudad. Propuso juicios y ejecuciones para erradicar la plaga desde su raíz mágica. Afortunadamente, las autoridades decidieron no seguir esa vía. Ya había demasiada muerte como para añadir hogueras. Otros religiosos, menos extremos, ofrecieron una interpretación distinta: castigo divino. Estrasburgo, decían, había pecado, quizás por su creciente riqueza, por su falta de fe, por los excesos del pueblo. Dios no había enviado peste ni guerra, sino algo más simbólico: una danza infernal, una advertencia. Estas teorías encontraron eco entre los habitantes. Se multiplicaron las procesiones, las confesiones masivas, los intentos desesperados por recuperar el favor divino. Pero al igual que con los demonios, no explicaban por qué el fenómeno se propagaba a través de la observación, o por qué algunos parecían recuperarse espontáneamente. Los médicos también tenían sus hipótesis. La más aceptada era la del desequilibrio humoral. Según esta teoría, los bailarines sufrían un exceso de sangre caliente, lo cual provocaba hiperactividad. Bailar más era, en teoría, una forma de purgar ese exceso a través del sudor y la fatiga. Esa fue la base de la desastrosa decisión de construir escenarios y contratar músicos. Pero los resultados hablaron por sí solos. La teoría no solo era incorrecta, sino letal. Otra explicación médica giraba en torno al ergotismo, una intoxicación por consumir pan hecho con centeno contaminado por un hongo llamado cornezuelo. Este hongo contiene alcaloides similares al LSD y puede provocar alucinaciones, convulsiones e incluso muerte. Era una hipótesis viable, especialmente porque en otras regiones se habían registrado brotes de locura colectiva vinculados al pan en mal estado. Sin embargo, el ergotismo no explicaba por qué la danza era contagiosa visualmente, ni por qué personas que no habían comido del mismo pan también caían, ni por qué algunos recuperaban el control después de una peregrinación. El hongo explicaba síntomas, pero no el comportamiento colectivo. Un tercer grupo de médicos planteó una noción más psicológica, aunque todavía envuelta en lenguaje antiguo: melancolía colectiva. Esta era una forma de describir el sufrimiento emocional extremo. Sugirieron que los afectados estaban atravesando una forma de desesperación tan profunda que su mente inducía al cuerpo a autodestruirse mediante la danza. Y aquí, aunque sin saberlo, comenzaron a rozar una verdad más moderna.
Con el paso de los siglos, historiadores, psicólogos y epidemiólogos comenzaron a estudiar el caso desde una perspectiva más científica, y lo que descubrieron es más perturbador aún. La plaga del baile pudo haber sido una explosión de sufrimiento psicológico masivo. La teoría más aceptada hoy en día es la de histeria colectiva, también conocida como enfermedad psicógena masiva. Es un fenómeno documentado donde grupos de personas sometidas a altos niveles de estrés desarrollan síntomas físicos sin causa médica evidente. No fingen, no actúan. Su cuerpo responde al trauma mediante reacciones reales, pero generadas por la mente. Y Estrasburgo, en 1518, estaba en crisis. La ciudad sufría hambruna, inflación, tensiones políticas, enfermedades y colapsos económicos. Las clases bajas vivían en miseria absoluta. La población estaba asustada, desesperada, agotada. Todo eso creaba un entorno fértil para un colapso psicológico colectivo. Según esta teoría, Frau Trophea fue la chispa, una mujer al borde de la desesperación cuya mente explotó en forma de compulsión física. Al verla, otros reconocieron inconscientemente su propio sufrimiento reflejado y, sin saberlo, imitaron su respuesta. Así nació una cadena de imitación profunda, inconsciente, incontrolable. La danza se convirtió en lenguaje, un lenguaje de desesperación. Este tipo de brotes, aunque raros, han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. En escuelas, fábricas, comunidades cerradas, siempre bajo condiciones de presión extrema, siempre afectando a los más vulnerables. Y eso lleva a otra posible explicación moderna: trastorno de conversión. Es un diagnóstico psiquiátrico donde el estrés emocional intenso se transforma en síntomas físicos, parálisis, convulsiones, ceguera o, como en este caso, movimiento incontrolable. El cuerpo se convierte en el medio de expresión del trauma. Los afectados no fingen, están realmente atrapados en una manifestación corporal de su dolor emocional. Y si están rodeados de otros en situaciones similares, el fenómeno puede propagarse. Pero aún hay más. Una teoría aún más perturbadora sugiere que el caso de Estrasburgo fue uno de los primeros ejemplos históricos de contagio social extremo. Es decir, que ciertas ideas o emociones pueden propagarse con la misma rapidez y fuerza que un virus físico. En la Edad Media, ese contagio ocurría por presencia. Hoy puede ocurrir por pantalla. Psicólogos actuales han vinculado esta teoría a fenómenos como retos virales peligrosos, epidemias de ansiedad, desmayos colectivos, tics inexplicables en adolescentes e incluso tiroteos masivos. Son comportamientos que no nacen del azar, sino del reflejo emocional amplificado por la conexión social. Y en Estrasburgo, en 1518, estaba en crisis. La ciudad sufría hambruna, inflación, tensiones políticas, enfermedades y colapsos económicos. Las clases bajas vivían en miseria absoluta. La población estaba asustada, desesperada, agotada. Todo eso creaba un entorno fértil para un colapso psicológico colectivo. Según esta teoría, Frau Trophea fue la chispa, una mujer al borde de la desesperación cuya mente explotó en forma de compulsión física. Al verla, otros reconocieron inconscientemente su propio sufrimiento reflejado y, sin saberlo, imitaron su respuesta. Así nació una cadena de imitación profunda, inconsciente, incontrolable. La danza se convirtió en lenguaje, un lenguaje de desesperación. Y eso sigue ocurriendo hoy. Casos documentados de histeria colectiva han ocurrido en fábricas de Asia, en escuelas de Estados Unidos, en comunidades rurales de África. Personas con síntomas reales, sin causa médica. Personas que responden a un entorno emocional desbordado. En 2011, varias adolescentes en Nueva York desarrollaron tics nerviosos simultáneamente. En 2012, más de 200 trabajadores en Camboya se desmayaron sin explicación médica. En ambos casos, el denominador común fue el estrés extremo, el miedo compartido y la sugestión colectiva. ¿Te suena familiar? El paralelismo con Estrasburgo es escalofriante.
El entorno cambia, los síntomas cambian, pero el mecanismo es el mismo. La mente humana, bajo presión, puede contagiarse a sí misma. ¿Y si eso ocurrió en una ciudad medieval con comunicación limitada? ¿Qué podría pasar hoy? Con redes sociales, cámaras, transmisiones en vivo y millones de ojos mirando al mismo tiempo. La respuesta más honesta es: no lo sabemos con certeza. Cada teoría aporta algo. Los demonios reflejan el miedo profundo. Los médicos describieron síntomas válidos. Los psicólogos modernos explican la dinámica colectiva. Pero ninguna teoría, por sí sola, lo abarca todo. Quizás fue una combinación. Un entorno emocional devastado, una mujer al límite, una sociedad sin herramientas para gestionar el trauma. Una cadena de contagio mental que, en vez de causar silencio o retiro, provocó un movimiento descontrolado. La danza fue una forma de expresión, una súplica sin palabras, una rebelión física del cuerpo frente al colapso emocional. Y aunque han pasado más de 500 años, su eco sigue vigente. Cuando todo parecía perdido, cuando el baile había consumido cuerpos, familias y casi la propia identidad de Estrasburgo, ocurrió algo que nadie, ni médicos, ni sacerdotes, ni gobernantes, habían previsto. La plaga terminó, y lo hizo bailando hacia la fe. Fue una idea desesperada, una decisión que parecía absurda, pero que cambiaría el curso de la historia. Las autoridades, exhaustas, incapaces de contener la epidemia por medios médicos o civiles, se volcaron finalmente a lo único que les quedaba: la religión. Pero no recurrieron a exorcismos. Tampoco organizaron nuevas misas ni rezos colectivos. Esta vez hicieron algo diferente, algo tan extraño como la propia plaga. Ordenaron una romería masiva hacia un santuario religioso cercano, la Capilla de San Vito, ubicada en el pueblo de Hollenstein. San Vito era una figura peculiar, patrono de los actores, artistas y bailarines, pero también era el santo invocado tradicionalmente para curar los síntomas de una condición conocida en ese tiempo como la danza de San Vito, un término medieval que agrupaba distintos desórdenes neurológicos caracterizados por movimientos involuntarios. Hoy en día lo identificaríamos como una mezcla de Corea de Sydenham o Huntington, o trastornos psicomotores. Así que, en un giro inesperado, la ciudad decidió trasladar físicamente a los bailarines hasta el lugar donde, según la tradición, los poseídos por el baile encontraban alivio. La logística fue monumental. Más de 400 personas, muchas de ellas incapaces de detener sus cuerpos por más de unos segundos, debían ser trasladadas a kilómetros de distancia por caminos de tierra, colinas y calor sofocante. Se contrataron decenas de carretas. Se armaron equipos de apoyo con ciudadanos sanos, religiosos y médicos. Se establecieron turnos para vigilar a cada afectado. Algunos fueron amarrados dentro de los carros para evitar que se lanzaran al suelo durante el trayecto. Otros, que aún podían caminar, lo hacían bailando, como si cada paso fuera dictado por una fuerza invisible. Desde la distancia, el espectáculo era tan aterrador como insólito. Una procesión de cuerpos que se agitaban sin control, moviéndose como zombies danzantes. Carros crujientes llenos de enfermos convulsivos, familiares rezando en voz alta, curiosos en los márgenes del camino, observando con miedo. Y todo bajo un sol implacable que parecía burlarse del sufrimiento humano. Tardaron 2 días completos en llegar al santuario. La capilla de San Vito era pequeña, un edificio modesto en lo alto de una colina. No estaba preparada para recibir a cientos de personas, y mucho menos a una multitud atrapada en una epidemia inexplicable. Pero la fe no entiende de logística. Los sacerdotes locales, sorprendidos pero obedientes, comenzaron el proceso de bendición. Y entonces sucedió. No fue inmediato. No hubo milagros estruendosos. Nadie cayó de rodillas gritando, «Estoy curado». Pero uno por uno, los bailarines comenzaron a desacelerar. Primero,
Los movimientos se volvieron menos frenéticos, luego más torpes. Sus cuerpos, que habían girado sin cesar durante días, parecían perder impulso. Algunos tropezaban, otros simplemente se quedaban quietos por unos segundos, segundos que se convertían en minutos. Y finalmente, muchos dejaron de bailar. Los médicos y cronistas que acompañaban la procesión escribieron lo ocurrido con un asombro contenido. No podían entender cómo, tras semanas de caos, una simple bendición había logrado lo que ninguna medicina, música ni mandato civil había conseguido. Uno de ellos, el doctor Johann Bach, escribió en su cuaderno: «He visto muchas cosas que desafíen la lógica, pero nunca presencié una victoria tan clara del espíritu sobre la carne. Ya sea por fe, sugestión o milagro, el mal se rompió». En menos de 24 horas, más de 3/4 partes de los afectados habían recuperado el control de su cuerpo. Algunos lloraban, otros simplemente colapsaban, dormidos, agotados. Unos pocos no respondieron de inmediato, pero incluso ellos comenzaron a calmarse durante los días siguientes. Para el 4 de agosto de 1518, menos de 3 semanas después de que Frau Trofea diera su primer paso maldito, la plaga del baile había terminado. Los cuerpos quedaron en paz, las calles se silenciaron y Estrasburgo respiró. Para los habitantes de la época, el desenlace fue prueba indiscutible de intervención divina. La fe había derrotado al demonio, el santo había liberado a los poseídos, las plegarias fueron respondidas. Pero para los historiadores y científicos modernos, lo que ocurrió en el santuario de San Vito es aún más intrigante. Algunos sostienen que el fenómeno puede explicarse desde la psicología colectiva, que el acto simbólico de llegar al lugar sagrado de la cura fue suficiente para romper el ciclo de sugestión masiva, que los afectados, convencidos de estar en un espacio de sanación, lograron lo que su mente no les permitía antes: soltar el impulso. En otras palabras, la peregrinación reprogramó su percepción del problema. Ya no eran víctimas sin salida. Ahora estaban ante un símbolo poderoso, un punto final, una narrativa de esperanza. Y eso fue suficiente para que el cuerpo respondiera a ello. Otros estudiosos han planteado que el exhaustivo agotamiento combinado con el cambio de entorno, el alejamiento de la ciudad contaminada emocionalmente y el descanso forzado durante el trayecto, ayudaron a romper la dinámica del contagio. Pero lo cierto es que el efecto fue masivo y duradero. En los días posteriores no se registraron nuevos casos. El miedo persistía, sí, pero los cuerpos habían dejado de moverse, y con ello la plaga se desvaneció. Aunque la danza terminó, las consecuencias no desaparecieron. Muchos de los sobrevivientes quedaron con secuelas físicas permanentes: articulaciones dañadas, músculos atrofiados, problemas de equilibrio. Otros, aún más numerosos, sufrieron traumas psicológicos, pesadillas, fobias, miedo a la música, ataques de pánico. Algunos desarrollaron mutismo selectivo, otros se aislaron por completo. La ciudad también cambió. Durante años se prohibieron los bailes públicos salvo en festividades religiosas. Los músicos callejeros debían tener permisos especiales. El escenario construido para contener la plaga fue desmantelado y quemado. El lugar fue bendecido y declarado zona de silencio. Y aunque la ciudad volvió, poco a poco, a su actividad económica y social, nunca volvió a ser igual. El recuerdo de los cuerpos danzantes, de los gritos en medio de la noche, del miedo al propio cuerpo, permaneció en la memoria colectiva. Los cronistas de la época lo registraron como advertencia. Los siglos siguientes lo transformaron en curiosidad histórica. Pero la pregunta persistía y persiste hasta hoy. La danza se detuvo. El silencio volvió a las calles de Estrasburgo. Pero el infierno que había sacudido a la ciudad durante semanas no desapareció sin dejar marcas. Porque cuando los cuerpos dejaron de moverse, lo que quedó fue un paisaje de dolor, miedo y pérdida. Para muchos de los que lograron sobrevivir al episodio, la vida nunca volvió a ser la misma.
Los bailarines que habían resistido días e incluso semanas de movimiento ininterrumpido sufrieron daños físicos profundos. Varios quedaron con lesiones permanentes en las rodillas, tobillos y caderas. Algunos desarrollaron dificultades para caminar. Otros vivieron el resto de sus días con dolores musculares crónicos. Los médicos de la época describían a estos pacientes como marchitos. Sus músculos habían consumido sus propias reservas. Sus cuerpos parecían envejecidos prematuramente. Incluso años después, muchos no podían mantenerse en pie por más de unos minutos sin sentir dolor. Pero lo más devastador no fue lo físico, fue lo mental. Numerosos sobrevivientes mostraban signos de lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático. Sufrían pesadillas recurrentes en las que revivían la experiencia. Tenían pánico a los sonidos rítmicos, especialmente a los tambores. Algunos se desmayaban al escuchar música. Otros desarrollaron una extraña aversión a los pasos repetitivos, como si caminar al mismo ritmo por mucho tiempo pudiera hacerlos caer otra vez. Muchos se volvieron reclusos. Evitaban los mercados, los eventos públicos, las plazas. Algunos no volvieron a hablar. Otros se volvieron extremadamente religiosos, convencidos de que el episodio había sido una posesión espiritual. Pero había un miedo más profundo, más secreto, el temor a volver a bailar. Algunos aseguraban que todavía sentían el impulso en las piernas, una especie de vibración latente bajo la piel, como si en cualquier momento pudiera activarse otra vez, como si el infierno solo estuviera dormido. Las autoridades de Estrasburgo, impactadas por la magnitud del desastre, decidieron actuar, y lo hicieron no solo con rezos, sino con medidas concretas. A partir de ese momento, se impusieron restricciones severas sobre la música y el baile en espacios públicos. Cualquier tipo de evento musical debía contar con autorización del ayuntamiento. Se prohibieron presentaciones callejeras sin supervisión. Incluso los festivales tradicionales fueron moderados o cancelados durante varios años. La plaza donde se había construido el escenario fue consagrada por la iglesia. Declarada un lugar sagrado, se colocó una cruz de piedra en su centro y se prohibió cualquier celebración profana en sus alrededores. Nadie quería tentar al destino. Los músicos callejeros fueron especialmente vigilados. Se les prohibió usar ciertos instrumentos, especialmente tambores. Las canciones consideradas demasiado rítmicas fueron vetadas. El miedo a que el sonido pudiera despertar nuevamente la compulsión era demasiado grande. La banda El Colazo no fue solo espiritual, también fue económico. Durante semanas las actividades comerciales se paralizaron, los mercados cerraron, los talleres detuvieron su producción, las exportaciones de vino y textiles, dos de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, cayeron abruptamente. Muchos comerciantes huyeron a pueblos vecinos por miedo al contagio. Al finalizar el brote, se estimaba que casi el 15% de la población adulta había muerto, huido o quedado incapacitada. Algunos barrios completos fueron abandonados, familias enteras habían desaparecido o se encontraban fragmentadas por el trauma. Recuperar la normalidad tomó más de una década. Incluso entonces, Estrasburgo ya no era la misma ciudad vibrante y alegre de antes. El miedo había dejado una cicatriz invisible. La sensación de que algo tan irracional pudiera repetirse en cualquier momento lo impregnaba todo. La historia del brote se extendió rápidamente por toda Europa. Monjes, comerciantes, viajeros y cronistas llevaron consigo el relato de una ciudad poseída por el movimiento. El relato fascinó y aterrorizó por igual. En los años posteriores, se registraron brotes similares en otras ciudades europeas, aunque ninguno alcanzó la magnitud de Estrasburgo. En Alemania, en los Países Bajos, en Suiza, pequeñas comunidades reportaron casos de personas que comenzaban a bailar sin explicación, aunque la mayoría se controló rápidamente. La plaga del baile entró en el imaginario europeo como una leyenda oscura, un símbolo de advertencia. En las generaciones siguientes, muchos la interpretaron como un recordatorio de que la locura colectiva podía surgir sin previo aviso, que la mente humana, enfrentada al dolor extremo, podía colapsar de maneras insólitas, y que ninguna ciudad, por próspera o civilizada que fuera, estaba exenta de ser arrastrada por fuerzas invisibles.
El brote también influyó en la percepción que los gobiernos y la iglesia tenían sobre el poder del estrés social, incluso si no lo llamaban así. Se volvió común que las autoridades evitaran aglomeraciones innecesarias o que limitaran la exposición a espectáculos perturbadores. Y aunque no lo sabían, estaban construyendo el primer esbozo de una conciencia pública sobre la salud mental, 5 siglos antes de que ese término siquiera existiera. Pero quizá la consecuencia más duradera de la plaga del baile fue su efecto sobre la confianza humana en su propia mente y cuerpo. Durante siglos, la cultura occidental había promovido la idea de que el ser humano era una criatura racional, que, aunque imperfecto, podía controlar sus impulsos, gobernar su cuerpo, pensar antes de actuar. La plaga del baile destruyó esa ilusión. Porque los bailarines de Estrasburgo no estaban locos, eran personas comunes, madres, hijos, trabajadores, religiosos, y aún así perdieron el control. Sus cuerpos los traicionaron, y lo hicieron frente a todos. Eso sembró una duda que perdura hasta hoy. ¿Qué tan en control estamos realmente? ¿Podría volver a ocurrir algo así? ¿Y si la única diferencia entre los que cayeron y los que sobrevivieron fue la cantidad de dolor que podían soportar antes de quebrarse? Puede parecer una historia enterrada en el pasado, una rareza de la Edad Media, algo que solo podría haber ocurrido en un mundo sin ciencia, medicina o redes sociales. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si algo parecido a la plaga del baile sigue ocurriendo hoy? Porque lo más perturbador de este caso no es su rareza, sino su familiaridad. No bailamos hasta morir, pero sí imitamos sin pensar. Seguimos impulsos colectivos. Respondemos al miedo con movimientos masivos. Y cada cierto tiempo surgen fenómenos sociales que se parecen demasiado a lo que vivió Estrasburgo en 1518. En 2011, en la ciudad de Leroy, Nueva York, 12 adolescentes comenzaron a experimentar tics nerviosos, espasmos musculares y vocalizaciones involuntarias. Al principio se pensó en una causa ambiental, una infección o intoxicación, pero no había explicación médica. Las pruebas dieron negativo. Los síntomas continuaban. En poco tiempo, más jóvenes, todos del mismo entorno social, comenzaron a presentar los mismos comportamientos. Los médicos concluyeron que se trataba de un caso de trastorno de conversión colectiva, una respuesta del cuerpo al estrés emocional amplificado por el entorno y la exposición mediática. Un eco perfecto de Estrasburgo. En 2012, en Camboya, más de 200 trabajadores de una fábrica colapsaron súbitamente. Algunos perdieron el conocimiento, otros sufrieron convulsiones, muchos fueron hospitalizados, pero no había virus, ni gas tóxico, ni contaminación visible. Los médicos hablaron de fatiga extrema e histeria colectiva por rumores. Un trabajador se había desmayado. Los demás, al verlo, comenzaron a sentir lo mismo. El miedo fue suficiente para desencadenar síntomas físicos. Una danza invisible, sin música, pero igualmente real. Y no son casos aislados. A lo largo del siglo XX y XXI, se han documentado episodios similares en escuelas, fábricas, cuarteles, comunidades rurales y hasta en oficinas. Siempre bajo condiciones de estrés intenso, presión social y miedo compartido. Siempre con síntomas físicos que desafían toda explicación médica convencional. Si en 1518 el contagio ocurrió por observación directa, hoy la observación es global, instantánea, masiva. Vivimos conectados 24/7. Miramos a miles de personas todos los días. Compartimos emociones en tiempo real. Y esa interconexión ha dado lugar a un nuevo tipo de fenómeno: el contagio digital de comportamiento. Piénsalo. ¿Recuerdas el Ice Bucket Challenge? Miles de personas echándose agua helada encima para visibilizar una causa. Inofensivo, sí, pero la dinámica era idéntica. Alguien lo hace, tú lo ves, tú lo repites. Ahora cambia el contexto. ¿Qué pasa si el reto no es inofensivo? En años recientes, hemos visto la proliferación de retos virales peligrosos: tragar detergente, prenderse fuego, asfixiarse temporalmente. Retos absurdos, riesgosos y, sin embargo, irresistibles para miles de jóvenes. ¿Por qué? Porque en su núcleo
Estas acciones siguen el mismo patrón que en Estrasburgo: exposición, más presión social, más miedo o deseo de pertenecer, igual a acción incontrolable. Es una plaga, pero psicológica, digital, social. El cuerpo ya no baila, pero obedece, publica, imita, se lanza al vacío por aprobación. Lo que ocurrió en Estrasburgo demuestra una verdad incómoda. El ser humano no es tan racional como le gusta creer. Bajo presión, la mente puede quebrarse. Bajo estímulo constante, puede perder el control. La ciencia lo confirma. La neurociencia ha demostrado que el cerebro está programado para imitar. Desde bebés, copiamos gestos, tonos de voz, movimientos. Es un mecanismo de aprendizaje, pero en entornos caóticos, ese reflejo puede volverse destructivo. Y hoy vivimos en un entorno caótico. Crisis climática, crisis política, crisis económica, violencia, desinformación, miedo. Todo eso circula por nuestras pantallas a cada segundo. Nuestro sistema nervioso está saturado. Vivimos hipervigilantes, dormimos poco, consumimos estímulos infinitos. ¿Realmente creemos que estamos inmunes a estallidos mentales colectivos? Hay fenómenos más sutiles, pero igualmente contagiosos. Por ejemplo, los trastornos alimenticios compartidos por grupos de amigas, las autolesiones imitadas en colegios, las creencias extremas que se propagan como fuego en Internet. Todo eso comparte un ADN psicológico con la plaga del baile, un malestar colectivo que encuentra expresión física o conductual a través del contagio emocional. Incluso, el auge de las teorías conspirativas tiene ese componente. Una persona lo cree, lo difunde, otros lo ven, lo sienten como suyo, actúan, y el ciclo continúa. ¿Te parece exagerado? La plaga del baile parecía igual de absurda hasta que colapsó una ciudad entera. Imagina esto: un grupo de personas sometidas a estrés extremo, una situación de incertidumbre, una ciudad o un país al borde del colapso emocional, un video viral, un comportamiento extraño. Miles lo ven, algunos lo repiten. No necesitas una enfermedad, no necesitas una conspiración. Solo necesitas una mente vulnerable y un contexto adecuado. ¿Y si el próximo brote no involucra baile, sino violencia, o suicidios colectivos, o renuncias masivas, o delirios compartidos? Las plagas mentales no requieren virus, solo ideas y ojos dispuestos a mirar. Volvamos a 1518, a Frau Tropfe, a esa mujer temblando en la calle suplicando que alguien la ayude mientras su cuerpo se desangra de tanto moverse. Nadie la entendió. Todos la miraron. Muchos la imitaron. No fue débil. No fue loca. Fue humana. Tan humana como tú, como yo, como todos nosotros enfrentando un mundo que no entendemos del todo. Y quizás eso es lo más aterrador, que su historia no terminó, solo cambió de escenario. El caso de la plaga del baile en Estrasburgo no es solo una rareza histórica, es un espejo, un reflejo incómodo de lo que ocurre cuando el dolor colectivo se vuelve insoportable, cuando el estrés se acumula hasta rompernos por dentro, cuando la mente ya no puede procesar la realidad y el cuerpo responde por su cuenta. En 1518, cientos de personas bailaron hasta morir, pero lo que realmente ocurrió fue mucho más profundo. Fue una explosión emocional, una expresión desesperada de sufrimiento compartido que se volvió física, visible, imposible de ignorar. Y aunque ya no vemos cuerpos convulsionando en las plazas, los mecanismos que dieron origen a esa plaga siguen aquí. Están en nuestras ciudades, en nuestros sistemas, en nuestras redes.
solo que han cambiado de forma. Hoy no bailamos por compulsión, pero reaccionamos por presión social. Nos volvemos adictos a la aprobación. Repetimos comportamientos sin pensar. Nos dejamos arrastrar por la corriente emocional colectiva. Y muchas veces ni siquiera lo notamos. La historia de Frau Trofea, la mujer que dio el primer paso sin retorno, nos recuerda algo fundamental. La mente humana no es una fortaleza indestructible. Es frágil, es moldeable, es sensible al entorno, a las emociones de los demás, a lo que ve y a lo que cree. ¿Quién era ella realmente? ¿Una mujer enferma? ¿Una víctima de estrés extremo? ¿Una profeta involuntaria de una sociedad al borde del colapso? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que su crisis se convirtió en un fenómeno colectivo. Porque el dolor se contagia, porque el miedo es un lenguaje universal, y porque, cuando no hay palabras, el cuerpo habla. Estrasburgo fue testigo de eso. Una ciudad entera se convirtió en un teatro del absurdo. Gobernantes que ordenaban música como medicina, sacerdotes que bendecían escenarios infestados de muerte, vecinos que se convertían en pacientes, cuidadores que terminaban atrapados, todos queriendo entender y fallando. Y sin embargo, hay una lección clara en medio de tanto caos. Los brotes colectivos no nacen de la nada. Son consecuencia de condiciones insostenibles. Son la suma de silencios, de heridas no tratadas, de estrés reprimido, de miedo ignorado. Y si no aprendemos a ver esas señales, podríamos volver a vivir algo similar. No con pasos de baile, pero sí con movimientos igual de destructivos. Vivimos en una época de hiperinformación, de ansiedad global, de presiones constantes. Estamos conectados todo el tiempo, pero más solos que nunca. Observamos, imitamos, nos dejamos afectar por lo que vemos en otros, y lo hacemos a una escala que nunca antes fue posible. Y si la próxima plaga ya comenzó, y si no la reconocemos porque no se parece a lo que esperamos, quizás está en la manera en que normalizamos el estrés crónico, o en la forma en que aceptamos vivir con ansiedad constante, o en cómo ignoramos los colapsos emocionales colectivos que estallan con cada vez más frecuencia. Quizás no necesitamos que la gente baile hasta morir, basta con que se quiebre lentamente, de forma invisible, en silencio. Frau Trofea no fue un símbolo de locura, fue un símbolo de advertencia. Una mujer al borde que gritó con su cuerpo lo que nadie quería escuchar. Y cuando la ignoraron, otros la siguieron. Hoy, esa advertencia sigue viva. No porque temamos volver a bailar sin control, sino porque aún no sabemos cómo detener las nuevas danzas que hemos creado. Las danzas del odio viral, las danzas de la desinformación, las danzas del autoabandono, de la presión invisible, de la comparación constante, del miedo disfrazado de entretenimiento. Quizás la pregunta real no es si esto volverá a pasar, sino si ya está pasando y no lo hemos notado. La historia de la plaga del baile no termina con una respuesta clara. No hay diagnóstico definitivo, no hay villano, no hay cura simple. Y eso la hace más real, más inquietante, más humana. Porque en el fondo, lo que ocurrió en Estrasburgo en 1518 no fue solo un fenómeno médico, ni un misterio psicológico. Fue una manifestación física de algo que no sabía cómo expresarse de otro modo. Fue el alma humana colapsando a través del cuerpo. Vivimos convencidos de que tenemos control sobre nuestras acciones, que decidimos con lógica, que nuestra mente domina todo. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa cuando el dolor no encuentra salida? ¿Qué pasa cuando el miedo se acumula como vapor bajo presión? ¿Qué ocurre cuando los gritos emocionales no son escuchados? Lo que ocurrió en esa ciudad medieval fue la respuesta a todas esas preguntas. Una sociedad rota, bajo estrés extremo, sin espacios de desahogo, sin comprensión emocional, encontró su lenguaje más brutal: el movimiento sin control. Y eso no es algo del pasado. La historia ha demostrado que cuando no se escucha el sufrimiento, el cuerpo lo grita. A veces con lágrimas, a veces con enfermedades, a veces con actos irracionales y en ocasiones con danza.
El cuerpo como espejo del alma no miente. No necesita palabras. Responde a lo que la mente calla. Frau Trofea, sin saberlo, se convirtió en símbolo de esa conexión. Una mujer cualquiera, convertida en conducto de un dolor colectivo. Ella no pidió atención, no hizo una protesta, no organizó un movimiento, solo comenzó a moverse. Y su cuerpo dijo lo que todos sentían. Ya no aguanto más. Ese mensaje fue tan potente, tan reconocible, que otros lo siguieron. No con intención, no con malicia, sino con reflejo, con instinto. Porque eso somos en el fondo. Criaturas sociales, diseñadas para conectar, para sentir en conjunto, para sufrir en sincronía. Cuando la comunidad está enferma, el cuerpo individual lo refleja. Y en Estrasburgo todos estaban enfermos del alma. Solo que nadie lo veía, hasta que fue imposible ignorarlo. Hoy, nuestra situación no es tan distinta. Vivimos rodeados de presiones silenciosas, de expectativas que nos superan, de imágenes que nos comparan, de metas que nos ahogan. Y aunque no lo notemos, nuestros cuerpos lo están diciendo todo el tiempo. Lo dicen cuando dormimos mal, cuando respiramos con ansiedad, cuando se nos cae el cabello, cuando se nos oprime el pecho, cuando enfermamos sin causa aparente. ¿Estamos escuchando? ¿O necesitamos otro episodio como el de 1518 para prestar atención? La plaga del baile fue un aviso, no solo de lo que el estrés puede provocar, sino de lo importante que es tener espacios para expresar, para descargar, para sanar. Tal vez no necesitamos santos, ni peregrinaciones, ni milagros. Tal vez solo necesitamos reconocernos como seres frágiles, emocionales, que necesitan ayuda de vez en cuando. Tal vez necesitamos darnos permiso para caer antes de colapsar, para hablar antes de estallar, para parar antes de que el cuerpo decida no darnos opción. Porque si algo nos enseñó Frau Trofea, es que el cuerpo tiene su propio lenguaje, y si lo ignoramos, hablará por nosotros. Hoy, mientras vives tu vida moderna, recuerda esta historia, no como una anécdota curiosa, sino como una advertencia, que nadie está exento, que todos somos susceptibles, que bajo las condiciones adecuadas cualquiera puede quebrarse, y sobre todo que no estás solo. Si te sientes al límite, no esperes a que tu cuerpo grite. Habla, pide ayuda. Muévete, sí, pero por voluntad, no por desesperación. El mayor legado de la plaga del baile no es el misterio, es la humanidad detrás del caos, la urgencia de escuchar lo que no se ve, y la certeza de que el alma, cuando no puede más, usará al cuerpo para hacerse entender. Quizá nunca sepamos con certeza qué provocó aquella locura colectiva. Pero lo que sí está claro es que el cuerpo humano y la mente pueden reaccionar de formas aterradoras cuando la sociedad entra en crisis. ¿Fue una enfermedad? ¿Una histeria colectiva? ¿O algo aún más misterioso? Lo cierto es que cientos bailaron hasta que sus cuerpos ya no pudieron más.